¿Cuál es la opción para México? ¿Seguir con Morena o votar por la oposición? No lo sé. Yo siempre he dicho que, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Que un candidato independiente fuera lanzado por Movimiento Ciudadano que no está dentro de la alianza o que se puede separar de la alianza y que tenga apoyo mayoritario. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. En el caso precisamente de lo que hablamos de Xóchitl Gálvez, que me interesa mucho, pero no estoy entregado, como están entregados otros, y lo entiendo. Ya me han acusado de estar apoyando a Xóchitl Gálvez. Es genial. La gente te acusa inmediatamente lo que no le gusta. Mira, Xóchitl Gálvez como candidata por el PRI y el PAN, si gana la presidencia, tiene que darle puestos a toda esa tropa de bestias. Gurría, el ángel de la dependencia, de la Madrid, el hijo de la Madrid, el hombre que precisamente trajo el verdadero neoliberalismo a México, empezó el desmontaje del estado del bienestar que tenía México, de la imagen del desarrollismo, para empezar a vender el patrimonio de los mexicanos. Y no ha pedido perdón ni Gurría, ni de la Madrid. No ha pedido perdón Massieu, que creo que ya se descolgó de las candidaturas. Pues es gente que ha vivido muy bien toda su vida, hijos de ricos, hijos de políticos que han estado pegados a la obra del Estado desde que empezó el PRI en el 24. Vamos a cumplir 100 años de PRI el año próximo, no nos da asco repetir lo mismo. Tiene que cargar con esa tropa de dinosaurios del PRI y del PAN. Ay, para que llegue Fox, oye, me gustaría, tú que fuiste mi secretaria y ahora que yo te he ayudado a ser presidente, me gustaría que fulanito, que es muy buen amigo mío, fuera secretario de Comercio. ¿Cómo resistes esas presiones políticas si le vas a deber la presidencia al apoyo que te den el PRI y el PAN? Pues lo veo muy difícil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues seguir, aunque tengas algunos rasgos así más o menos de decencia que se te podrían intuir, vas a mantener el status quo porque la gente que es tu base de apoyo político y económico son esos, los que ya se cargaron al país una vez. Y esa presión política no es fácil de resistir porque no tienes una base propia, ni estás construyendo una base propia. Vas a ser rehén, sí, de Claudio X González y de Krill, Santiago Krill, por Dios. Vas a ser rehén de la gente que permitió a Provida la entrada en el gobierno. Vas a ser rehén de los corruptos de toda la vida. El mejor candidato, así si quieren ustedes, Xóchitl es la mejor candidata del universo habitado. Depende de ese grupo de priistas y panistas a los que ya conocemos. Si es por eso por lo que se les rechaza, y es por eso por lo que se rechaza a Morena, porque ahí tiene a Bartlett, porque ahí tiene a Espino, porque ahí tiene a la Profa, porque ahí tiene a todos aquellos que, oye, por favor, Marcelo ha pasado por todos los partidos, pero empezó en el PRI. Si lo rechazas por pripanismo, no puedes creer sinceramente que Xóchitl va a trabajar de una manera independiente si depende de ellos. Y no tiene grupo político ni fuerza propia. Entonces, movimiento independiente, lo que siempre he dicho, candidatos independientes y la búsqueda de establecer, sobre todo cuando llegues al poder, mecanismos de transparencia y limpieza tales que empieces a hacer cada vez más difícil la corrupción y que empieces a hacer cada vez más acciones realmente en beneficio de la gente y no nada más para que te tomen la foto con un cheque de 3 metros de largo. No me jodas, Andrés Manuel.